Ayer escuchamos a Félix de Sena conversar con sus compañeros de la tarde online y decían algo muy jocoso, pero una verdad enorme, que yo se la voy a tratar a Víctor Canto. No fue de la paradita. La paradita. ¿Qué dije? La tarde online. La paradita de las 12. Y resulta que hablaban del efecto, del fenómeno de un muchacho dominicano que tú lo cojas de un bate y consuelo y lo metas en los Gigantes de San Francisco o en los Diamondbacks o allá en Arizona. En Arizona. Aunque tenga que pasar por ahí, cuando comienzan a sufrir el proceso, y decía Félix, indudablemente que ya no es lo mismo que antes, porque ya ellos aquí han visto un celular, ellos han visto un cable, pero aún así, el efecto Peruchín Cepeda y Juan Marichal, cuando llegaron a los Gigantes de San Francisco, en el que Marichal le decía a Peruchín, ¿dónde tú vas? Dice, yo voy a la ópera no te van a dejar entrar, porque tú eres negro. Y resulta que tú estás loco, aquí hay libertad. A los 15 minutos llegó Peruchín, no lo dejaron entrar. Ay, entonces, tener esa condición de vivir en dos sociedades con dos culturas distintas, lo tienen también los amigos del vecino país. Tú, por ejemplo, tú dices, yo conozco un ciudadano haitiano sin hablar. ¿Cuáles son los signos? Muy sencillo. Los haitianos caminan por el medio de la calle. ¿Por qué? Porque en Haití no hay aceras. Los haitianos caminan en fila india. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a trabajar en el campo y los caminos, los trillos tienen que dar uno detrás de otro. Los haitianos tienen costumbres y hábitos, como por ejemplo, que para ellos coger un pedazo de madera, que puede ser un pedazo de un árbol, un pedazo de caoba o una ventana de madera, y ponérsela a un fogón, no ven nada malo en eso, porque eso es lo que le produce combustible, no importa los efectos después. Entonces nosotros estamos en un proceso en que República Dominicana está al borde de ser acusado. ¿Pero qué tiene eso que ver con un economista petromacorizano? Tiene que ver con lo siguiente. Víctor Canto tiene esas dos culturas. Primero, estudió en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, conoce la cultura americana, ha estado en Boston, en la Universidad de California, en Yale, en Harvard, o por lo menos ha pasado por ahí. Pero también su propiedad está en Atomayor, donde él tenía una colonia de calla y tenía ganado su padre, su abuelo y todos sus hermanos. Y tiene que pasar por el Batey de Consuelo para llegar a Atomayor. Y nosotros queremos invitarlo a que asista en las noches a unos bares que existen en Consuelo, en donde en una noche de beventina hay dos colmados que te venden sin ningún obstáculo triculí, papichuli, Mata Racing y posiblemente Guavaveri original, no el que potentizó Ron McCory. Oh, Dios. De manera que quiero extenderle esa invitación para cuando él pase a ver su fin, se pare en Consuelo. Eso es una cata lo que usted está proponiendo. Bien, de todas formas, Víctor. No, y a visitar la máquina de mi bisabuelo John Dincy. ¿Verdad? Que está allá todavía que la tienen allá, yo Consuelo. creo. En Consuelo. Víctor, hay algo, y es la mano que tú viviste en Estados Unidos. Los mexicanos ayudan la economía americana en el sur de Estados Unidos y tienen problemas de migración. Es indudable que el pueblo haitiano no viene aquí por simpatía, viene por necesidad. Entonces hay una serie de cosas que hay que poner en su sitio. Realmente, tú concibes una economía dominicana sin haitianos. Dos cosas, antes que se me olvide, como economista,
puede ser que yo trabaje de interés, pero mi negocio es predecir el mercado y lo que va a pasar, y me pagan en base a, independiente de mi orientación A esos política, estudios. a los resultados. A los aciertos. Sí, si tú aciertas, te cobran como los peloteros. Si tú bateas bien, te pagan bien. Si te ponchas mucho, no te pagan. O sea que yo no tengo, el interés está correcto, independiente del punto de vista. Pero en Estados Unidos hubo una película que se llamaba Un día sin mexicano. Sí. Entonces tú decías que, por ejemplo, vamos a hacer un día sin haitiano. Entonces que tú dices, ¿y quién va a preparar el desayuno? ¿Quién va a cortar la grama del patio de la casa? Y tú vas pensando en todas esas cosas. ¿Quién te va a vender los cocos? ¿Quién te va a la Exactamente. paletera? El problema de eso es que aquí están confundiendo ciudadanía con migración y trabajo. Pero somos nosotros los que estamos confundiéndolo. En cuestión de la ley, como se ha hecho, sí. Yo creo que empezó mal, ha habido ciertas dificultades, que lo que siempre empieza mal termina mal. Porque Pero, por ejemplo, y en Estados Unidos igual. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, dicen, te voy a hablar de California, yo vivo en San Diego. Tú miras para allá y ves a Tijuana ahí mismo. Y yo tenía un amigo que volaba. Tú llegas allá y la zona, el desempleo más bajo que hay en California es en San Diego. O sea que los ilegales no desemplean a los legales y a los nativos. El problema que ha pasado allá, por ejemplo en San Diego, es que antes había el programa de braceros, que también lo había aquí. Y podemos hablar históricamente. Allá habían braceros. Sí, porque los que más trabajan en la En agricultura. la uva y en la agricultura. Todo lo que va a estar, por eso César Chávez los organizó. Entonces, tú tenías permiso, entrabas y salías. Entonces, cuando tú trabajas en Estados Unidos, es más rentable para ti mantener tu familia en tu pueblo natal. Ir y venir. Sí, porque es más barato. Pero si no te cuesta nada ir y venir, no hay problema. Pero al tú cerrar la frontera, ahora cuesta 5,000 cañas cruzar. Tú no puedes cruzar todos los años. ¿Qué tú haces cuando te cobran 5,000 cañas? Te lo traes a toda tu familia. Y todos viven ilegales allá. Ahora ya pasa la situación de que, por ejemplo, no te pueden rehusar el hijo en la escuela. El hospital no te puede, la emergencia no te puede rehusar. Entonces, uno usa todas las facilidades y ese es el problema que hay. Pero si hubiera un problema de bracero, que tú puedas venir y volver, la gente no se queda. Porque la gente lo que quiere está con lo de uno. ¿Cuál es la solución para evitar una guerra? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que había antes, cuando yo era muchacho, y tú puedes echar. Entraban y salían. No, es que uno era el edificio almentero allá por el río, era que quedaba la migración en San Pedro. Entonces, todos los brasileños que era Cocolo, iban todo el mundo, tenían que ir a reportarse y tú pagabas. Lo que pasa es que a la muerte de Trujillo y después al morir Duvalier, el negocio cambió. Yo no quiero entrar en mucha historia de eso. Y acuérdate que, por ejemplo, en Macorís dejaron de hacer calado del puerto para poder entonces tener que transportar la caña, el azúcar hasta Boca Chica por problemas de yo no sé quién se ganó los cuartos. Pero hubo un... Bueno, porque el tren llegaba al puerto. Sí, pero entonces no era negocio para cierta gente. Lo que Don transportaron Víctor. el azúcar a... Don Víctor, ese es el problema que tenemos nosotros, que tenemos demasiada vivencia. Yo recuerdo a un primo mío en el Play de Macorís, chofero, tú vas para Cansuel. Ajá, sí. Esto es normal. Y a la Es church. que somos emigrantes también. Claro. También somos emigrantes y entendemos el asunto. Pero yo siempre digo, bueno, mi papá vino de Antigua. Ajá. Y que papi era cónsul inglés, que era toda la gente de... Y tenía un carnet de migración Exactamente. que pagaba una cuota todos los años. Y solicitó la residencia en la República Dominicana antes de volver a irse para otro país. Porque las migraciones tienen eso. Donde se está bien, ahí está la patria, decían los romanos. Bien. Y hay la Víctor, cultura, la influencia Víctor, lo cultural. que pudo haber sido y no fue, ya es muy tarde. No, Cuéntame, ¿qué hacer? No, es lo que te digo. Entonces, lo que hay que hacer es eso. Dar permiso de trabajo. Que la gente pueda ir y venir. Pero tener el permiso de trabajo no es derecho a la ciudadanía.
porque ya eso implica otra cosa. Nosotros tenemos una retahíla de acusaciones. En Estados Unidos, por todas partes, los organismos internacionales, la OEA, la ONU, Ban Ki-moon, Almagro, todo el mundo. ¿Tú consideras que lo que hacemos con el azúcar, que ayer decía Roberto Saladín, que teníamos un lobista desde hace muchos años, el lobismo en este caso funcionaría, buscar gente, o el lobismo no es muy bueno tenerlo? No, lo mismo en Estados Unidos funciona mucho, pero lamentablemente la situación, tú tienes que ver la coyuntura, yo lo veo objetivamente de fuera. Haití es un estado fallido. No lo mire como dominicano, míralo de lejos. Hay un problema grande en Haití. ¿Cómo tú resuelves ese problema? Hay que resolver el problema haitiano. ¿Cómo tú lo resuelves? Sí, porque mientras tanto le está costando dinero, hay que tener problemas, la migración. Bien. ¿Cómo tú lo resuelvas? Víctor, Mira, Julio, entre los dos. y ellos son más que nosotros. Víctor, terminado el tema migratorio, Estados Unidos está gobernado por un presidente que está gobernando en su segundo periodo. Sí. Nosotros tenemos posibilidad de que el presidente actual repita de nuevo. ¿Por qué las gestiones del primer periodo tan diferentes a la del segundo? Al punto de que mucha gente que adversaba a Obama en su primer periodo, ahora lo apoyan en algunas medidas. ¿Quién? Los médicos, por ejemplo. Porque quieren el monopolio. No, no lo están, los médicos no están. Todavía están reporteados. Es los hospitales los que están apoyando, que es distinto. Los hospitales lo están apoyando porque ahí todo el mundo tiene la teoría de quién es que va a sobrevivir. Porque el que sobreviva se va a quedar con el monopolio que han creado. ¿Están discutiendo por un monopolio? Sí. El programa de Obamacare es eso. Y Obama cambió la ley que ahora los médicos en realidad se han tenido que convertir en empleados de los hospitales. Ya no hay grupo médico como antes. O sea, los hospitales son los que tienen el control y el beneficio de Obamacare, no los médicos. Víctor, en el caso de la crisis que tiene Grecia, sí, ¿cómo tú ves que nosotros debemos copiar los problemas de allá para no cometer esos errores aquí? Es relativamente... en la vida, mi opinión como economista, siempre mi solución es bien sencilla. Yo quiero darte algo que te mandó el doctor Musa, sí, y que yo lo quiero leer. Y es que en Grecia había jubilaciones masivas desde los 50 años. Sí. Había conductores por cada coche oficial, 50 conductores. Sí. Había 45 jardineros para una maceta. Sí. Y un lago que se secó en el 29, que todavía lo están protegiendo, el equivalente del medio ambiente. Y está bien seco desde el 1929. Y tiene una población ficticia más alta del mundo de personas de 110 sí, años, porque no le dan de baja a los muertos y los herederos siguen cobrando la pensión. Ay, Dios mío. Hay pensiones que siguen cobrándose con muertos de personas que murieron en el 53, hace casi 50 años. 40,000 señoritas reciben una pensión vitalicia de 1,000 euros sí, por el hecho de ser madre soltera. Los marcapasos en los hospitales se adquirían a un precio de 400 veces superior al que pagan los hospitales británicos. En Grecia son numerosos los trabajadores que han beneficiado de jubilaciones anticipadas. Hay miles de chollos, ¿qué será eso? Ministerios e instituciones inservibles, los que comen un montón de griego, como por ejemplo el Instituto de Protección del Lago Kopai, que es un lago que se secó en 1930 y todavía sí, tiene gente cuidándolo. Sí. Chollo de toyo. El fraude fiscal es masivo, más de 25% de los griegos no pagan un duro de renta. Por el lado del peso del sector público en la economía es aplastante. Tienen cerca de 1 millón de funcionarios para 4 millones de griegos. El salario medio de los empleados de los ferrocarriles supera los $66,000 al año. Los franceses reciben una media de pensión de un 51%, los griegos un 96%. En la última década se han creado 300 nuevas empresas públicas
y Grecia tiene 4 veces más profesores que Finlandia, el país que mejor nota sacó en el último informe PISA, pero esa superpoblación docente solo le ha servido para estar entre los países europeos con peor nivel académico. Pero tienen programa extendido. No, pero lamentablemente es lo que te digo. No tenemos que mirarnos en ningún espejo. No, el problema de eso es que los gobiernos son muy malos administradores y proveedores de servicios. Lamentablemente es así. O sea, no es que uno no quiera que se dé el servicio, sino cómo proveerlo. ¿Qué hace el gobierno aquí dominicano en cualquier sitio que no lo puede hacer el sector privado mejor y más barato? Dime una función. Porque la cédula, ¿de dónde es? La cédula nueva. De la Junta Central Electoral. Sí, pero ¿quién la hizo? Una compañía privada. Sí. O sea, no importa hasta la seguridad, porque aquí todo el mundo tiene seguridad. Pero tú le entregarías hasta las cárceles al sector privado. Pues si hay competencia, sí. La llevarían mejor y más barato. Por lo menos más barato es. Y todo lo más barato es mejor. No, pero es que lo que hay aquí no es bueno, muchas de las cosas. Entonces tú le darías al Estado únicamente el papel regulador. Sí. Más nada. Ni siquiera eso, porque tú puedes ir, por ejemplo, a arbitraje. Tú puedes tener una justicia privada. De que tú tengas arbitraje de que vamos, lo tuyo y el que pierde paga. Mira, imagínate si tú pones eso de que el que pierde paga, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde es así? ¿Eh? ¿Dónde es No, así? en Inglaterra. Si tú demandas a una gente, el que pierde paga. En Inglaterra. Y el tema eléctrico, en que es mixto, hay generadores y hay administradores, ¿cómo tú lo resolverías? No, pero ¿Lo haría todo privado? trataría de incentivar la privatización, sí. ¿Por qué no? Pero, ¿y ese ingreso del gobierno ahora con dos plantas a carbón y recientemente se anunciaron 2 o 3 ingenios nuevos también? ¿Usted no cree que esa vuelta atrás es positiva o negativa? Bueno, uno no puede decir que es vuelta atrás. Porque, por ejemplo, si es rentable, es rentable. Lo que hay que meterle números. Lo que es triste es que, por ejemplo, los rieles de las máquinas, que eso fue una inversión, que se lo llevaron todo. Ahora volver a hacer eso, ¿tú sabes lo que cuesta eso? Y todos esos ingenios, en Macorís habían 6 ingenios, y volver a hacer todos esos ingenios, esas inversiones multimillonarias, que si lo hubieran mantenido, si hubiera sido privada, porque mira, los ingenios privados del este le está yendo muy bien. Vicini Romana. Exactamente. Y los otros que eran mejores antes, porque por venir y Consuelo eran 2 ingenios. Pero si tuviéramos la industria azucarera funcionando a la capacidad que estaba en su máximo esplendor, ¿tendríamos mercado para todo ese producto? Claro. Todo en la vida aparece mercado, porque lo que pasa es que a lo mejor tú no consigues el precio que quieras. Pero- Hay 2 mercados, uno preferencial y otro mundial. Pero todo se vende y todo se produce y uno tiene que ajustarse a la disciplina. Finalmente, Víctor, los temas de problemas presupuestarios. Los gobiernos, ya te lo hemos tratado varias veces, los resuelven de diferentes formas, con empréstitos, con impuestos, con austeridad o con devaluación. Sí. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es bien, una que tú no has considerado. Crecimiento económico. Cuando hay crecimiento económico se resuelve todo. Pero para eso se necesita inversión extranjera. No, lo que hay que dar incentivo. Porque, por ejemplo, si yo trabajo, yo soy el hombre más vago del mundo, pero yo trabajo por mi cuarto. Si no me pagan, no me gusta trabajar, me pesa trabajar. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, estoy hablando del caso de Grecia. En Grecia hay 55% del Producto Bruto se va al sector público. ¿Tú sabes la carga que es esa? Y para financiar el 55% más la deuda pública, tienen que cobrar como el 75% del Producto Pero Bruto. mi criterio es... Espérate, déjame, y Vitico, si tú de cada peso que produces te quitan 75 centavos, ¿tú vas a trabajar? que la Unión Europea financió agresivamente a Grecia como la cuna de la civilización. Y lo hizo como a un muchacho malcriado que lo criaron así. Puede ser, esa es la mitad de la historia. La otra mitad es que los griegos manejaron, hicieron las cuentas nacionales, hicieron fraude.
Porque cuando se metieron en la Unión Europea al principio, que había, y el crecimiento económico, el presupuesto, lo que había un fraude con las cuentas nacionales que engañaron a los europeos, es como que tú vayas al banco y le digas, mi salario son 200 mil pesos al año cuando tú ganas 50 mil. Pero eso Y también mi casa vale 10 millones cuando vale 100 mil. Eso lo hizo Entonces, el banco dice, España. pero y lo ha pagado. Porque en España... Irlanda lo hicieron también. También. Portugal también lo Pero hizo. lo resolvieron, porque tú vas, por ejemplo, Irlanda, se le plantó a todo el mundo y dijo, no, nosotros no vamos a subir los impuestos, los vamos a dejar bajitos. Y en Irlanda el impuesto máximo son el 12%. ¿Y cómo ellos han resuelto el problema? Que todo el mundo, todas las compañías americanas se han reincorporado allá. Entonces ellos cogen un poquitico, pero de mucha gente, y le han entrado recaudación. Claro. Irlanda. Mire, se está comparando el caso de Grecia con el de Puerto Rico, pero entendemos de que hay diferencias en el asunto. ¿Usted podría explicarnos esas diferencias y el origen de y cómo Estados Unidos podría asumir lo de Puerto Rico? Lo de Puerto Rico yo no sé, yo te puedo decir, yo hice la reforma fiscal en 1978 en Puerto Rico, que eso fue lo que se utilizó, lo utilizó Jack Kemp después para convencer a Reagan de que se hiciera la reforma fiscal de Estados Unidos. O sea, Puerto Rico fue el laboratorio. Pasó. Y Puerto Rico le fue muy bien. El problema de Puerto Rico con Romero Barceló en esa época fue el Cerro Maravilla, que no tenía nada que ver con la economía. Pero de ahí para adelante, pero tú miras en Puerto Rico. Y la eliminación de la ley de incentivo industrial, ¿no tuvo Sí, que ver? no, lo que tiene que ver es lo siguiente. En Puerto Rico, el welfare, lo que tú recibes en welfare es más que el salario que se gana la gente, el equivalente. Y la gente prefiere no trabajar. Pues tú me dices a mí, ¿qué te pasa? Y yo te voy a decir, yo te voy a dar beneficios. Si tú no eres un profesional que gana a cierto nivel, tú eres una gente de salario mínimo, ¿qué tú vas a preferir? Ir a trabajar 8 horas para que te gane lo mismo que si tú no trabajas. La solución es bien sencilla. Cuando tú das tu viaje a tu país y ves lo que está pasando, además de que te mantiene al día, ¿qué te preocupa de aquí? Bueno, aquí me preocupa 2 cosas. La seguridad ciudadana es una cosa que es sumamente, súper importante, porque no hay confianza. Y después la cosa es las leyes. Otra cuestión es que yo veo, las leyes tienen que ser sencillas. Estoy ahora hablando de lo que tú das a la migración. ¿Tú has leído los documentos que tiene que llenar un dominicano que haya nacido aquí de ascendencia haitiana? No lo entiende ni el que le escribió. Entonces, ¿a qué se presta eso? A la corrupción. Mientras que la ley es bien sencilla, te dicen, no, esto vale tanto, yo te cobro el 10%. No importa lo que venga. Entonces todo el mundo sabe, es el 10%. ¿Tú eres partidario de hacer un impuesto único, un ITEVI, que es el mismo porcentaje para todos? Sí, lamentablemente, la gente habla mal del ITEVI en cierta forma, pero ¿cuál recauda más? El ITEVI es mucho más fuerte que el impuesto a la renta aquí, porque ese no se puede evadir, es más difícil de evadir. Y a todo el mundo. Exactamente. Entonces, y es más económico, porque no hay que fiscalizar a nadie. Eso lo administra cualquiera. El problema es las cosas sencillas, la gente la comprende. Es como, por ejemplo, jugar pelota. Explícale que venga aquí una gente, un árabe o una gente que trata de explicarle la pelota. No, que no. después de trae, se te le cae al catcher, si hay 2 outs, tú puedes correr. Si y hay entonces, favor, que el infield fly y todas esas cosas. Es muy complejo. Si tú no te crías en eso toda la vida, no lo sabes, no lo puedes entender. Mientras que tú, por ejemplo, en basquetbol es más sencillo. Meter la cosa. Exactamente, y nomás puedes dar 2 pasos. Entonces, las leyes sencillas, la gente la comprende. Y aquí hay que simplificar el proceso legal. El proceso Sobre la moneda, los productores de divisa les gusta y condicionan su ayuda a los políticos con el compromiso de que devalúen un poquito. ¿Tú eres partidario de una devaluación o tú dejarías eso en el libre mercado? El problema de la devaluación es bien sencillo, que todo el mundo aprende eso. Si yo te digo, vamos a suponer, si el dólar se aumenta el 20%, ¿qué tú haces con tu producto?
¿Qué tú le haces al precio? ¿Qué? Si el dólar sube 20%. Produzco más. No, o que no. Aumente. ¿Qué tú le haces al precio de tu producto? Se lo sube el 20%. Ah, ya. Lo ajusta. O sea, aquí ya todo el mundo ha aprendido eso. La depreciación lo único que hace es enseñar a la gente a multiplicar y dividir por un número más alto. Más nada. Tú oye. A veces uno va a los restaurantes americanos y antes de pedir dice, Sí, tiene que estar. $1, 50 pesos. Por no eso, va. tiene que redondear. Tú multiplicas todavía. Aquí sí, yo multiplico, sí. Divido, sí. Porque, o sea, eso es lo único que... el problema aquí el problema es, porque por ejemplo a mí me dice, yo soy candidato a la dolarización. Pero no es, aquí la economía está dolarizada, la gente me critica muchas cosas. Aquí está todo resuelto ya. Lo único que le falta al país es que le permitan a la gente escribir cheque en dólares, en cuenta corriente. Y ya. Tener las dos cuentas, las dos Sí. monedas. A ver que entonces que compitan. Si tú puedes escribirte en tu cuenta de cheque. Tú desmontaste tu teoría de la dolarización. No, yo creo, pero es que ya existe. Aquí tú puedes recibir cuenta de ahorro en dólares. Todo el mundo piensa, como tú dices, divide por 50, multiplica por 50. O sea, estamos dolarizados. O sea, eso ya es una realidad, uno no lo puede Y negar. la langosta y la línea aérea te venden en dólares. Exactamente. Las propiedades la valoran en Todo, y tú dólares. alquilas tú el periódico y te apartamento En $2,000. En $2,000. Nadie dice 80,000 pesos. Entonces estamos dolarizados. Lo único que te falta es que digan una resolución del Banco Central. La gente puede tener cuenta corriente en dólares. Y ya. Estados Unidos no se opone. ¿Y por qué? Ellos no tienen nada que ver con eso. Eso Pero no esa es tiene- una moneda que ellos son que controlan. La controlan, pero tú Y Ecuador y Panamá no se pusieron de acuerdo con ellos para dolarizar. No. Tú lo puedes hacer unilateralmente. Sí, porque que una vez que circula no es de ellos. Carlos. No, lo que pasa es que eso que me estaba recordando de la conversión mental que se hace en la factura también. Me acuerda cuando una de las otras características también de los haitianos, cuando tú le hablas de un sueldo mensual o una cantidad de ingresos, ellos se ponen en su mente a calcular. ¿Cuánto es eso diario? Sí. Porque ese tipo de cálculo en base a... ¿Cuál es lo el salario que es el mínimo en hábito. Estados Unidos? Depende en qué ciudad tú estés. Entre en qué qué y estado. qué, por ejemplo. Hay cierto que lo quieren subir a $15 la hora. Ahora, Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a $15 la hora en McDonald's, por ejemplo? ¿Qué tú vas a hacer? Lo pones todo automático, le das uno un iPad, que tú ordenas, tac, 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 te vas a la fila, recoges tu cosa, te ponen tú pones tu ATM, la cosita, y pasas tu tarjetica y te lo despachan automáticamente. O sea, el aumento salarial, salario mínimo. ha producido desempleo. Exactamente, pero yo le digo a la gente, ponlo en extremo, yo digo, y por el salario, ¿y por qué 15? Porque vamos a ponerlo a 200 para que la gente entonces tenga mucho más. Entonces, ¿y a 200 quién va a emplear? Remesa, zona franca y turismo. ¿Tú consideras que todavía son fuentes importantes aquí? Son fuentes sumamente importantes. Y por ejemplo, mira, Punta Cana ha sido una cosa extraordinaria, la popularidad desde el punto de vista que yo veo allá, la gente en Nada más te California. menciona Punta Cana. Sí, Punta Cana. Han hecho un trabajo extraordinario en promoción. Pero volvemos al mismo caso. ¿Quién es que lo ha promovido? No fue el gobierno. Fue el sector privado. Exactamente. Una pregunta. Y manejan el aeropuerto bien y todas esas cosas. Hablaban al principio de la conversación sobre las características de los segundos periodos de gobierno. Hablaba del de Obama. ¿Cómo usted cree que en el panorama económico actual podría ser un segundo periodo de Danilo Medina? ¿Habría algún cambio, algún manejo diferente o se restringiría en algunos aspectos? No puedo decirte particular, te puedo hablar en términos de generalidades. El capital político se gasta y se desgasta. O sea, Bien, ¿qué idea nueva va a tener una administración bien. que ya en su segundo periodo? Víctor, te damos las gracias por estar aquí. Creo que no has evadido ningún tema, ¿verdad? Claro que no. Gracias, Víctor. Ese Y quiero- desempozo que sí. desenfado. Víctor Canta. Sí, no.